Hey, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Vamos a grabar el vídeo en el que voy a explicar la parte de los tipos de células que ya vimos el jueves con el turno, bueno, correspondiente, el jueves día 5 de noviembre. Entonces, empezaré el próximo día repasando un poco todo con lo... bueno, vamos a ver el examen, que tenemos que corregirlo todavía el martes, para que veáis vuestras notas y veáis cómo está y todo esto. Después, en el tiempo que sobrará de clase, voy a hacer un repaso general de todo lo que hemos visto. Y martes, miércoles y jueves vamos a dedicar de manera presencial a trabajar mitosis y meiosis, que serán los dos vídeos que voy a dejar subidos, ¿vale? En el de mitosis, que es el de hoy, voy a también hacer la diferencia de las células, voy a explicar la importancia de la división celular. Y en el de meiosis, pues tan solo la meiosis y el significado evolutivo de la meiosis. Os recuerdo que tenéis que ir haciendo todos los ejercicios que vayan apareciendo a lo largo de las diapositivas. Es decir, deberían de estar hechos hasta el 22, 23 y 26. Todos los que aparecen en las diapositivas deberían de estar hechos ya. Y podrán ser corregidos el martes, el miércoles o el jueves. Ya veré, dependiendo del tiempo de que vayamos disponiendo durante esos días. O sea que esto lo tenéis que ir haciendo ya todos. Sin más, vamos a empezar con los tipos de células. Antes de empezar con la célula eucariota animal y vegetal, vamos a hacer un pequeño repaso. Para ello necesito la pizarra, que la tengo aquí. En ese repaso vamos a ver los... Bueno, como es que bueno, la grabé ayer y me olvidé poner el micro. Entonces, bueno, ya lo tengo en la pizarra. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos célula procariota y célula eucariota. Como sabéis, las células procariotas van a ser aquellas que, bueno, pues no poseen núcleo, núcleo N de núcleo, no tienen núcleo, mientras que las células eucariotas sí tienen núcleo. Esto es un repaso, ya os digo, del primero y tercero de la ESO. En cuanto al tamaño, las células procariotas van a ser más pequeñas que las células eucariotas. Las células procariotas también van a ser más simples, mientras que las eucariotas van a ser más complejas, ¿vale? En cuanto a la presencia o no de orgánulos, las células procariotas no tienen ningún orgánulo de tipo membranoso. El único orgánulo que tienen son ribosomas y porque son orgánulos no membranosos, ¿vale? Mientras que las células eucariotas, bueno, van a tener multitud de orgánulos como los que hemos visto en los puntos anteriores. Pues, por ejemplo, los retículos endoplasmáticos, vacuolas, aparato de Golgi, lisosomas, centriolos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos vamos a encontrar también? Por ejemplo, la presencia de la pared celular en el caso de las procariotas y en las eucariotas solo en aquellas que sean células de tipo vegetal. Y bueno, pues por último, los 5 reinos están formados por células, evidentemente los 5 reinos de los seres vivos. Pues ¿qué reinos están formados por células de tipo procariota? Pues el reino moneras, el reino de las bacterias, mientras que los 4 reinos restantes van a estar formados por células de tipo eucariota. Reino protoctistas, reino fungi, reino plantas y reino animal, ¿vale? Estas serían las principales diferencias. Como os digo, es algo que deberíais de saber ya de primero de la ESO, que deberíais de saber ya de tercero de la ESO. Repaso, puede caer en el examen y probablemente caiga, aunque su valor no sea mucho debido a que es algo que ya deberíais de conocer. Una vez que tenemos la diferencia entre procariota y eucariota, vamos directamente a la diferencia entre los dos tipos de células eucariotas principales, que son la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal. La célula eucariota animal va a caracterizarse pues por la presencia de una forma, bueno, por tener forma esférica, mientras que la forma de la vegetal, como podemos ver, es una forma poliédrica. Todo ello debido a la presencia de pared celular en el caso de la vegetal y que le da esa forma, y a la no presencia de dicha pared en la célula animal, ¿vale? En la célula animal vamos a encontrarnos cilios y flagelos y un citoesqueleto organizado por el hecho de que tiene centriolos o centrosoma, ¿vale? Entonces va a tener esas estructuras para el movimiento, cilios y flagelos, va a tener citoesqueleto y va a tener también los centriolos como organizadores, mientras que la célula vegetal carece de todo esto. En cuanto a los orgánulos, más o menos son los mismos, con algunas diferencias. Por ejemplo, la vacuola es mucho más grande y más importante en la célula vegetal que en la célula animal. Por ejemplo, los cloroplastos son característicos y únicos de las células vegetales porque son los únicos organismos, bueno, porque de estos dos son los únicos organismos fotosintéticos. Y para finalizar, pues no sé si me estoy dejando algo, pared celular, No, estaría ya todo lo importante mencionado. Sí, está lo mencionado importante. Vale, tenéis que hacer estos ejercicios, página 91. Y vamos ya con la división celular. Que en vuestro libro, pues voy a buscarlo porque no sé dónde lo he dejado.
en vuestro libro. Perdonad, chicos, medio segundo. Aquí está. Vale. Que en vuestro libro va a ser la página 92. ¿Vale? Página 92, estamos aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es la división y qué funciones principales tiene? Bueno, la división celular es el proceso por el cual una célula pasa a ser dos células. Vaya. ¿Y qué sentido biológico o qué importancia tiene esto? Bueno, pues en el caso de los seres unicelulares va a ser el de generar nuevos individuos. Si yo tengo un individuo unicelular, cuando ese individuo se divide en dos, pues tengo dos nuevos individuos unicelulares, ¿vale? Pero en los organismos pluricelulares la reproducción no va a ser tan sencillo. No es que yo tenga, por ejemplo, yo soy un individuo, divido mis células y me transformo en dos, ¿no? Va a ser más complejo. Va a salir a través de los gametos, ¿no? Nosotros producimos gametos, en el caso de los hombres los espermatozoides, en el caso de las mujeres los óvulos. Entonces esos gametos cuando se juntan es cuando va a formar un nuevo individuo, ¿vale? Esto es la reproducción sexual, por ejemplo. Otra de las funciones de la división celular, importante en los seres pluricelulares como nosotros, va a ser el de reparar y crecer tejidos, ¿no? Reparar tejidos, por ejemplo, cuando se dañan. Si yo me hago un corte, pues se tiene que generar nuevo tejido epitelial y para generar nuevo tejido epitelial, pues lo que hacen es dividirse esas células. Constantemente, además, se está renovando este tejido epitelial y nosotros lo perdemos pues cuando nos duchamos o constantemente estamos perdiendo células muertas que se están regenerando mediante este proceso de división celular para que no se pierda, ¿vale? Los tejidos van a crecer. Una persona que va al gimnasio, pues su músculo, su tejido muscular va a crecer. Es decir, las células van a dividirse, van a generarse nuevas células, ¿vale? Entonces, estos son los tres sentidos que tiene la división, ¿vale? Para ello vamos a ver dos tipos de división celular importantes, que son la mitosis y la meiosis. Para que la mitosis se produzca, o qué es la mitosis en sí, pues es que a partir de una célula, en este caso, fijaros, tengo una célula con dos cromosomas, el rojo y el blanco, y en este caso tienen una cromátida cada uno de ellos. Recordad que la cromátida era eh, esto de aquí, y aquí estaría duplicado, ¿no? Entonces la cromátida es donde se encuentra la información genética. Cuando está por duplicado, cuando tengo dos cromátidas, tengo esa información por duplicado. Entonces fijaros, a partir de esta célula, saltamos todo lo del medio, ¿vale? Yo llego a esto, es decir, a dos células idénticas. La mitosis es el proceso por el cual, a partir de una célula, obtengo otras dos células idénticas a la primera. Es decir, conservo el material genético. ¿Vale? Conservo el material genético. De tal manera que si esta célula era una célula diploide, estas dos células serán dos células diploides. Y si esta célula era una célula haploide, estas dos células serán dos células haploides. Para que se pueda producir la conservación del material genético, es necesario que antes de que empiece el proceso de mitosis, antes de que empiece la división celular, se produzca una duplicación del material genético, para que el material genético, después de dividirse en dos, se mantenga. ¿Vale? ¿Qué es esa duplicación? Un proceso llamado replicación, que se da durante la interfase. ¿Vale? Entonces, durante la interfase, es decir, entre dos fases, durante la interfase, lo que va a ocurrir... Joder, perdón, no sé por qué ahora me... Pero ahora, ¿por qué me pone esto? Que no quiero esto, hombre. Bueno, pues ahora solo me deja borrar, no sé por qué, hombre. Pesadilla de cacharro. Un segundo. Lápiz negro. Pues nada. Vale, ahora. Perdona. Entonces, durante la interfase, es decir, entre dos mitosis, yo tengo aquí una mitosis y aquí tengo otra mitosis, en este caso, dos divisiones, lo que va a ocurrir es que el material genético se duplica. Vale, volvemos hacia atrás. Durante la interfase yo tengo núcleo. Acordaros, el núcleo formado. Y dentro del núcleo tenía cromosomas o cromatina. Lo que tengo es cromatina. ¿Vale? Entonces esta cromatina se va a duplicar. ¿Vale? Se va a replicar. Proceso que vamos a ver
durante el siguiente tema, ¿vale? Se multiplica por 2. De tal manera que donde yo tendría, que no lo tengo, donde yo tendría un cromosoma con una cromátida, pero no lo tengo porque no está condensado en esta forma, ¿vale? Como se multiplica por 2, ese cromosoma va a transformarse en un único cromosoma con dos cromátidas hermanas. Y recordar que las cromátidas hermanas, esto es muy importante, tenían el mismo material genético. Es decir, si en esta cromatina, por ejemplo, yo tengo la información para tres cosas, para la alopecia, para el color de ojos azul o para el grupo sanguíneo A, en la nueva cromátida que he sintetizado mediante ese proceso de replicación voy a tener el gen de la alopecia, los colores azules y que la dotación cromosómica será. En cada cromátida yo tengo un montón más de genes, ¿vale? Muchos más. Yo os pongo este ejemplo de 3 y os lo duplico para que lo entendáis. Para que antes de que comience la mitosis, yo voy a tener los cromosomas, ¿vale? Antes de que comience la mitosis, esta de aquí, esta ya habría sido. Antes de que comience esta, lo que voy a tener es que tengo dos cromátidas hermanas, esta de aquí y esta de aquí, con la información por duplicado, con la misma información por duplicado. Eso es muy importante, ¿vale? ¿Entendido esto? Entonces, yo tengo el doble de información, pero la misma información, ¿vale? Volvemos atrás. Ya se ha replicado, es decir, ya tengo esto. Fijaros, paso de esa situación hipotética de dos cromosomas con una cromátida cada cromosoma a que al final de la interfase tenga dos cromosomas con dos cromátidas cada uno de ellos, ¿vale? Dos cromosomas con dos cromátidas cada uno de ellos, ¿vale? Comienza así la mitosis. Vale, primera fase de la mitosis, la profase. La profase se caracteriza por una serie de elementos. Echar un vistazo al libro para completar lo que os voy a contar. Durante la profase el núcleo desaparece. La cromatina se condensa. Y esa cromatina se va a condensar formando los cromosomas, como ya vimos en los puntos anteriores. Entonces, esos cromosomas condensados van a tener dos cromátidas cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ya se ha dado anteriormente la, la replicación del material genético, ¿vale? Entonces tengo cromosomas con dos cromátidas hermanas. ¿Qué más va a ocurrir aparte de eso que os estoy contando? Que los centriolos van a formar unas fibras llamadas uso acromático, ¿vale? Ahora os pongo un poco el esquema de todo lo que sería. Y van a empezar a migrar hacia los polos de la célula, ¿vale? Entonces, fijaros, de manera resumida o de manera más completa que con el dibujo. ¿Qué va a ocurrir? Lo primero, durante la profase, primera fase de la mitosis. Durante la profase ocurre lo siguiente. El núcleo desaparece, ¿vale? Por lo tanto, la cromatina se condensa formando los cromosomas. Y estos cromosomas, como ya durante la interfase lo hemos dicho antes, se habría producido la replicación del ADN, van a tener dos cromátidas cada uno, ¿vale? O sea, se ven los cromosomas con cromátidas. Y aparte los centriolos van a generar el uso acromático, ¿vale? Y van a empezar a migrar hacia los polos de la célula, ¿vale? O sea, que ese sería el esquema de lo que ocurre durante la primera fase de la mitosis. ¿Entendido hasta aquí? Sí, ¿no? De momento es sencillo. Vale, vamos con la siguiente fase de la mitosis. Volvemos al esquema. Y tenemos que es la metafase, la del medio, meta-medio, ¿vale? Fijaros, los centriolos ya están migrados completamente en los polos. El uso acromático va a ordenar a los cromosomas en el centro. Los va a alinear en el centro formando lo que se llama placa de la metafase o placa ecuatorial, ¿vale? O sea que la característica sería centriolos en los polos, placa ecuatorial formada con los cromosomas perfectamente alineados. ¿Por qué? Porque en el centrómero hay una estructura llamada cinetocoro que conecta a las fibras del uso con los cromosomas, tal y como os voy a dibujar en este esquema. Vamos con la metafase. Entonces, la metafase, centriolos ya totalmente en los polos, ¿vale? Migran a los polos, ¿vale?
se forma la placa ecuatorial, que es que los cromosomas están alineados en el centro, ¿vale? Placa ecuatorial con los cromosomas en el centro. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque fijaros, los cromosomas, me queda un poco chuchurrío porque es difícil dibujar con la pizarrita esta, tienen unas estructuras proteicas, ¿vale? En los centrómeros, acordaos que el centrómero era esta parte de aquí. Entonces tiene una estructura llamada cinetocoro, que son estructuras proteicas. Entonces, estos cinetocoros van a tener la capacidad de unirse a las fibras del huso. Entonces, es a través de esos cinetocoros como, como el huso acromático conecta con los cromosomas y puede ordenarlos en la placa ecuatorial. ¿Entendido? Esto va a tener mucha importancia para la siguiente fase también. Fijaros, entonces yo ahora tengo las fibras del huso conectadas con los cinetocoros, ¿vale? Totalmente alineados. Y lo que va a ocurrir durante la siguiente fase, que es la anafase, mirad, es que las fibras del huso, ¿lo veis? Van a tirar del cromosoma a partir de los cinetocoros y va a dividir al cromosoma en dos cromátidas. Entonces, cada una de las cromátidas se van a ir hacia uno de los polos, donde están los centriolos, ¿vale? ¿Y qué es lo importante de todo esto? Que la información genética que yo tenía aquí, acordaros, es idéntica que la que tengo aquí, aquí, aquí o aquí. Es decir, si yo aquí tengo 3 genes que regulaban color azul, alopecia y el grupo sanguíneo A, yo aquí tengo el color azul tal y tal. ¿Entendido? Para que la información se mantenga, ¿vale? Entonces los cromosomas se van a separar y van a migrar hacia los polos. Esto sería la anafase, no tiene más. Y durante la telofase, lo que va a ocurrir es que los cromosomas, ya cada uno en una zona distinta, se van a empezar a descondensar, se va a volver a aparecer los dos nuevos núcleos, las membranas nucleares, y va a comenzar la citocinesis, que es la división de la célula en dos, ¿vale? La citocinesis se provoca porque aparece un anillo contráctil regulado por los centrosomas, ese anillo contráctil se va a ir cerrando hasta que se cierra del todo y cuando se une en el medio, pues las células se dividen en dos, ¿vale? Esto sería la telofase y la citocinesis. Cuidado porque no es exactamente lo mismo. Telofase es que los cromosomas se empiezan a descondensar, se empieza a volver a formar los núcleos y la citocinesis es la división en sí a través del anillo contráctil, la división en dos células nuevas, ¿vale? ¿Entendido esto? Bien. En el caso de las células vegetales, esto es un poco peculiar porque no hay anillo contráctil dado que no hay centrosoma. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente, yo tengo una célula vegetal que se va a ir estirando y en el medio lo que va a aparecer es, va a segregar una nueva pared celular y a partir de eso pues yo tengo un núcleo aquí y un núcleo aquí. Se forma una nueva pared celular y ya tengo dos, una célula y otra célula. ¿Entendido? No es con ese anillo contráctil sino que es mediante la secreción de una pared celular nueva. Y nada chicos, todo esto lo tenéis, como os decía, en la página 90 y... no me acuerdo, os dije, 92 y 93. Tenéis la información un poquito más desarrollada, más completa, pero el esquema es un poco lo que hemos visto. Pues nada, lo leéis, lo subrayáis, os hacéis vuestro propio esquema a partir del que os he dado yo, a partir de la información que viene en el libro. Y el próximo día, pues lo corregimos. Esto, mi idea sería corregirlo para el viernes, ¿vale? El viernes, perdón, para el miércoles. El miércoles tener todo bien finalizado hasta mitosis, incluidos ejercicios, esquemas, etcétera, etcétera. Todo lo que lleva hasta mitosis. Y del miércoles para el jueves, trabajar la parte de meiosis, ¿vale? Y terminar con ello, pues, el tema de biología celular. Nos quedarían los ejercicios finales de este tema y el esquema final, que sería algo que tenéis que hacer durante la siguiente semana, aparte de preparar el examen, que será el jueves, pues, a ver, van a ser los jueves 19 y 26 respectivamente, ¿vale? Y nada chicos, espero que haya quedado bastante claro. Echad un vistazo también al vídeo donde lo explica el chico, un chico de vuestra edad, que lo explica la verdad que muy bien. Entonces echad un vistazo que está muy interesante el vídeo y creo que puede aclararos algunas dudas que os surjan durante la explicación. Y nada, tenéis que realizar los ejercicios hasta el 32, sería lo último que tenéis que tener hecho el día que nos veamos. Así que nada, pasad buen puente y
Nos vemos el martes.